Gracias, hermano Gadiel. Gracias, hermano Eduardo. Nuevamente, amada iglesia de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos. Ahora, hermanos, pueden sentarse, hermanos. Muchísimas gracias. Ocupen sus lugares. Y, hermanos, de verdad que hemos tenido una serie, hermanos, de escuelas muy interesantes. Y pareciera ser, hermanos, porque de hecho todas las parábolas, como hermano amado Gadiel lo comenta, ¿verdad? Habla, hermanos, del fracaso, hermanos, del pueblo de Israel ante, hermanos, el mandato de nuestro Dios. Y, hermanos, la enseñanza que nos queda, hermanos, a nosotros como iglesia, mis amados hermanos, para que no cometamos los errores, como dice Romanos, ¿verdad? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, hermanos, ha sido escrito, hermanos, y grabado, hermanos, para que de ello aprendamos y hagamos, hermanos, las cosas de una manera, hermanos, correcta. Bien, durante, hermanos, todo este tiempo, hermanos, que llevamos como iglesia, y lo hemos platicado, bendito sea nuestro Dios, se ha acercado, hermanos, a través de las transmisiones, muchas almas nuevas, ¿verdad, hermanos, que nos han seguido, hermanos, incluso, hermanos, de diferentes países, hermanos, que, hermanos, nos han seguido en todo este tiempo. Y, hermanos, creo que es importante, hermanos, que nosotros recordemos parte, hermanos, importante de nuestra doctrina, hermanos, de por qué hacemos lo que hacemos, hermanos, por qué guardamos lo que guardamos. Y yo recuerdo, hermanos, hace unos días, cuando fue lo de noviembre, hermanos, lo de estos días del 31 de octubre, 1, 2 de noviembre, hermanos, cayó precisamente, hermanos, en un fin de semana, ¿se acuerdan, verdad, hermanos? Y donde nosotros estamos, hermano, Gadiel lo sabe, ahí en Santiago Tenquistenco, hermanos, se pone una plaza especial de las flores, donde, hermanos, la gente, pues, de todos esos días, desde el día viernes se puso, y, hermanos, hay una gran venta. Y hablando, hermanos, del transporte público, son días, hermanos, muy, muy buenos de venta, porque de todos los poblados la gente, hermanos, baja a esa plaza para, hermanos, poder, hermanos, pues, hermanos, porque hay muy, hermanos, para poder comprar a buen precio, hermanos, para todos esos días llevar, hermanos, a los panteones o los altares que estén en sus casas. Y recuerdo, hermanos, que el día viernes platicando, hermanos, con mis compañeros, ellos me decían, hermano, mañana te vienes porque se va a poner bueno. Y es el día sábado, yo les decía, es que yo no puedo asistir porque yo, para la iglesia de Dios, dicen por ahí, hermanos, llueve, tenido relampagué, la iglesia de Dios, hermanos, el sábado es intocable. Y ellos me decían, pero hermano, pues es una vez al año, pues no pasa nada, y ahí les avisas allá, ¿verdad? Además, tus hermanos no se van a enterar. Y esto, hermanos, me lleva al punto, hermanos, muy importante, bueno, ya les expliqué, ¿verdad? Pero me lleva, hermanos, al punto de que mucha gente, hermanos, de verdad, se le hace muy difícil poder entender que nosotros nos vengamos a encerrar, hermanos, tantas horas aquí, ¿no, hermanos? De verdad, dice el apóstol Pablo, que les parece locura, hermanos, a muchos, lo que nosotros hacemos. Y papá, en alguna ocasión mi papá se recordará que uno de nuestros tíos, ya no sé si es católico o es cristiano, no sé qué sea mi tío, ¿verdad? Porque se fue de aquí, hermanos, siendo de la iglesia popular, se fue a Estados Unidos, se hizo evangélico, regresó acá y actuó como católico, ya no tengo idea de qué sea. Creo que mi tío se acomodaba a lo que le gusta, ¿verdad? Más bien, es como fluctuante mi tío. Pero él nos decía, bueno, él preguntaba a papá y decía, a ver, ¿ustedes toman? No. ¿Ustedes fuman? No. ¿Ustedes van a fiestas? No. Y él decía, qué aburrido, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? O sea, porque bajo el contexto, hermanos, humano, hermanos, o del mundo, dicen, ustedes son bien aburridos, porque ustedes no hacen nada de lo que, hermanos, el mundo considera, ¿no, hermanos? Divertido o atractivo o entretenido, ¿no, hermanos? Y dice, por eso dice Pablo, hermanos, que el hombre animal no entiende lo que es, ¿qué, hermanos? Del espíritu, hermanos. El hombre carnal no entiende lo que es espiritual. Y te insisto en esta parte, digo, porque me ha pasado muchas veces que la gente dice, es que yo no entiendo cómo es posible que ustedes dejen tantas cosas por estar ahí todo un día completo, porque para muchos es una pérdida, ¿qué, hermanos? De tiempo, incluso económica. Y por eso, hermanos, quiero en esta tarde, hermanos, abordar parte, hermanos, de este punto. Y vamos a hablar, hermanos, precisamente del día, hermanos, del Señor. Hay un grupo, hermanos, que no voy a decir su nombre, ¿verdad, hermanos? Pero andan de dos en dos, ya. Y ellos dicen, hermanos, que todos los días son del Señor, ¿no, hermanos? Que ustedes platican con ellos, ellos dicen, es que todos los días son del Señor. Y nosotros decimos, estamos, ¿qué, hermanos? De acuerdo. Todos los días son del Señor. ¿Quién estableció la semana, hermanos? Dios. ¿Quién establece los tiempos? Es el mismo Dios. Lo dice Génesis capítulo número 1, que Dios puso las dos grandes lumbreras para determinar los tiempos en la vida del hombre. Desde, hermanos, dice los días, las horas, los meses, las estaciones, todo lo establece Dios. ¿Quién decide que, hermanos, que tenga 24 horas al día? Dios.
Que sea mañana, hermanos, que sea día y noche, Dios. Que la semana tenga 7 días, hermanos, Dios. O sea, esos tiempos, hermanos, Dios los establece, Él determina, hermanos, los tiempos, y entendemos, como dijo mi hermano Gadiel, que todos los días hay que ser obedientes a Dios, todos los días, hermanos, hay que ser fieles, no solamente, hermanos, un día en específico, pero lo que sí tenemos claro es que es el mismo Dios que establece 7 días, que escoge, ¿qué, hermanos? Uno en especial. Y hermanos, Dios pone una particularidad, hermanos, en uno, y dice Génesis en su capítulo número 2, hermanos, porque lo hemos platicado muchas veces y esto es muy común en la iglesia. Decimos, hermanos, ¿cuántas fiestas celebramos? Aquí, hermano, dijo sí, 4, pero por lo regular siempre que contestamos, hermanos, 3, hermano, 3. Y le preguntamos, ¿cuáles, hermanos? Pascua, Pentecostés y Cabañas. Y hermano, por acá, hermano, dijo al frente, es que son, ¿qué, hermanos? 4. Son 4, hermanos, pero a veces nos pasa que como este es cada semana, ¿sí, hermanos? No le damos, hermanos, la relevancia sin darnos cuenta que realmente, hermanos, de estas 4, la trascendental, hermanos, que la más fuerte y con más argumentos, ¿cuál es, hermanos? El sábado. Y de hecho, dice, hermanos, dice la Escritura, es la primera que establece, ¿qué, hermanos? Nuestro Dios. Mucha gente, hermanos, dice que el día del sábado es de los judíos. Si se dan cuenta, muchos de los grupos religiosos aceptan el decálogo, ¿no, hermanos? Tú no te vas a encontrar con ningún grupo cristiano que te diga que no existen. Te los van a respetar. Bueno, la iglesia popular ya los modificó, ¿verdad? Esto de las imágenes, como que no nos gusta tanto, y lo juntan, el de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y ya nos eliminan estos 2 y quitamos lo incómodo en el catecismo de hermanos del mandamiento 1 y 2 porque va directamente contra su doctrina. Pero los demás grupos, hermanos, te aceptan 9 de 10, ¿son, hermanos? Te aceptan 9 de 10. Y ellos te dicen, es que el sábado fue ¿para qué, hermanos? Para los judíos. Fue un día que Dios estableció para los judíos. Y decimos nosotros, hermanos, curiosamente Santiago dice que lo falto, ¿qué, hermanos? No se cuenta, hermanos. Dice, si hubieses guardado la perfecta ley de Dios, dice Santiago, e infringieres en un punto, eres hecho culpado, ¿qué, hermanos? De todos. Y ahora, vamos a descifrar, hermanos, el enigma. El sábado, hermanos, fue un día que establece Dios con el pueblo judío. ¿Correcto? No, hermanos. El sábado, hermanos, Dios lo establece con la humanidad, hermanos. Con la humanidad. Digo, hermanos, es que hermanos, yo delego mucho con los que trabajo. El que es nuestro checador los días martes, que es adventista, que uno es presbiteriano, él me dice, que tu iglesia te prohíbe comer carne de puerco. Y le digo, no, mi iglesia no me prohíbe nada. Es Dios quien se lo prohíbe y no a la iglesia donde yo asisto. Dios se lo prohíbe a toda, ¿qué, hermanos? La humanidad. La diferencia es que la iglesia lo guarda y el judío lo guarda y los demás no lo guardan, pero la orden es de Dios para todo el hombre. Ningún ser humano puede comer carne de puerco. ¿Estamos de acuerdo? Así como toda la humanidad tiene que guardar, ¿qué, hermanos? El día de reposo. La diferencia es que unos abrazaron el pacto de Dios y otros, ¿qué, hermanos? Se niegan a abrazarlo. Bueno, dice Génesis capítulo número 1. Acaba, hermanos, Dios termina su creación. De acuerdo a lo que leemos en el capítulo número 1, Dios termina la creación ¿en cuántos días, hermanos? En 6. Correcto, hermanos. Sí, termina la creación en 6 días. Dice el último versículo del capítulo número 1, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, ¿qué, hermanos? En gran manera. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra es todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo su obra, desde el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Entonces decimos, hermanos, concluye la obra de la creación en 6 días, tarde y mañana, como lo dice todo el capítulo número 1, y el séptimo día, hermanos, dice que Dios ya había terminado, cesado de toda labor, y hermanos, y ese día, dice Dios, reposó, hermanos, de toda labor. Bueno, aquí nos preguntamos, ¿Dios se cansó? Porque dice que reposó. ¿Quién reposa? Pues el que se cansa, ¿no, hermano? O sea, imagínate, después días de Dios estar chambeando, haciendo los montes, los valles, las plantas, los árboles, cualquiera se cansa, ¿no, hermanos? No, bueno, cualquiera sí,
Pero como Dios no es cualquiera, ¿verdad, hermanos? Dios no se cansó, hermanos. Lo que nos dice aquí, hermanos, con respecto al reposo, es decir, que Dios cesó de hacer, ¿qué, hermanos? Obra. Es lo que nos está diciendo, hermanos. Dios, hermanos, concluye su obra. Ese día Dios dice, ya terminé, este día no voy a hacer nada. Recordamos, hermanos, que los días duran, ¿qué, hermanos? 24 horas. Y, hermanos, los días, y esto también es muy importante, hermanos. La Escritura nos dice, hermanos, en Levítico capítulo 23, de tarde a tarde, ¿qué, hermanos? Holgaréis vuestros sábados. Sabemos nosotros, hermanos, que bíblicamente, hermanos, el día inicia cuando el sol se pone, hermanos. En la puesta del sol, hermanos, en la tarde, que por lo regular es entre 6 y 7 de la tarde, hermanos, dependiendo, hermanos, la época del año, hermanos, y concluye a la siguiente tarde, hermanos. Es como se marcan las 24 horas del día y, hermanos, establecido por nuestro Dios. Bueno, versículo número 3, y bendijo Dios el día, ¿qué, hermanos? Séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Y aquí viene la parte que yo les comentaba. ¿Todos los días son de Dios? Sí. Pero Dios elige desde el principio, cuando estaba Adán y Eva representando a toda la humanidad, Dios decide, hermanos, Dios determina en su voluntad, hermanos, dice que apartó ese día. Santificar significa apartar, ¿o no, hermanos? Dedicar para. Y entonces, hermanos, Dios separa el día séptimo, dice que lo santifica, que lo aparta, que lo consagra, que lo dedica con una intención, hermanos. Y aquí dice, hermanos, y Dios lo bendijo. Dios pone, hermanos, por eso entendemos nosotros que el día de reposo tiene una bendición muy particular, ¿o no, hermanos? Este es el día de bendición. Y de ahí la importancia, hermanos, de que todos nosotros, toda la humanidad, tendría, hermanos, que estarlo apartando, porque no fue un mandamiento de hombres, fue un mandamiento divino. Y decíamos, hermanos, para toda la humanidad. Entonces, hermanos, Dios establece este día. ¿Quién guarda, hermanos, este día, hermanos? ¿Quién cuida este día? Pues obviamente, hermanos, que la simiente de nuestro Dios, hermanos. Y todos sabemos que hay dos descendencias, la de los hijos de Dios y la de los hijos de los hombres. ¿De dónde sacamos esto? Que hay dos grupos, que la humanidad se divide en dos grupos. ¿De dónde lo sacamos? De Génesis capítulo 6. Gracias, hermano. Correcto, gracias, hermano Ricardo. De Génesis capítulo 6. Ahí nos dice, hermanos, que Dios establece al hombre y a la mujer para que hagan su voluntad, Adán y Eva. Ellos tienen, hermanos, dos hijos, Abel y Caín. Abel representa a los hijos de Dios, los obedientes. Caín representa, ¿qué, hermanos? A los hijos de los hombres, los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Caín mata a Abel, hermanos. La simiente de los hijos de Dios se ve trunca. ¿Qué hace nuestro Dios? Les da otro hijo a Adán y Eva, llamado, ¿qué, hermanos? Sed, correcto, que significa sustitución, ¿no, hermanos? Porque Sed viene a sustituir, hermanos, a esta simiente, sustituye a su hermano Abel, hermanos. Y de ahí vienen los patriarcas, hermanos, hasta la época de Noé. Crecen las familias y entonces adoptan el nombre. Los descendientes, hermanos, de Sed, que son los que hacen la voluntad de Dios, se les llama los hijos de Dios, y los descendientes, hermanos, de Caín, los hijos de los hombres. ¿Qué marca la diferencia? El que es obediente y el que no es obediente. Por lo tanto, entendemos que la descendencia, hermanos, de Sed guardaría, hermanos, este día. ¿Lo tendría como algo especial? Sí, mis amados hermanos. Y vamos a darnos cuenta que a la postre, la descendencia, hermanos, de Sed, que continúa, hermanos, con Abraham, dice la Escritura, el mismo Dios nos menciona, hablando de Abraham, dice el Señor, dice, por cuanto yo Abraham, ¿qué, hermanos? Mi voz, y guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Porque muchos creen de manera equivocada que los mandamientos de Dios vienen a aparecer con Moisés. Falso. Los mandamientos de Dios siempre, ¿qué, hermanos? Han existido. ¿Dónde los encontramos, hermanos? Bueno, cuando, hermanos, la descendencia, hermanos, por ejemplo, hermanos de Abraham, cuando viene José, dice que no quiso tomar la mujer, hermanos, de Potifar. ¿Por qué no la quiso tomar? Si no había ley. Porque había una ley, hermanos. No cometerás, ¿qué, hermanos? Adulterio, la mujer de tu prójimo. ¿Por qué, hermanos, Abraham le entrega a Melquisedec, hermanos, los diezmos? Porque conocían, ¿qué, hermanos? La ley de los diezmos.
¿Por qué, hermanos, viene el pleito entre Caín y Abel? La ley de los sacrificios, son hermanos, que ya estaba establecida. Y así nos podemos ir, hermanos, donde encontramos la ley de nuestro Dios antes de Moisés. Y si encontramos todos estos mandamientos, hermanos, en los patriarcas, por ende, si el primer mandamiento que se establece es el sábado, entendemos, hermanos, que la descendencia, hermanos, de los hijos de Dios guardaban también, ¿qué, hermanos? Este día, como guardaban todas las demás leyes. Y Dios le dice, Dios por eso dice a Abraham: habré de ocultarle a Abraham algo, sabiendo que no solamente él guarda mis mandamientos, entre ellos el sábado, sino que también se los va a enseñar, ¿qué, hermanos? A sus hijos después de él, para que también los guarden, hermanos. Por eso entendemos que había una conciencia del conocimiento de las leyes de nuestro Dios. Y lo vamos a ratificar, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ratificamos que el pueblo de Israel ya conocía las leyes de nuestro Dios? Aún incluso, aunque estuvieron cautivos en Egipto, ¿ellos conocían las leyes? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en Génesis, pero no lo vamos a leer, Éxodo capítulo 12, cuando Dios manda el maná y Dios manda las codornices, Moisés les dice: acuérdense que el día del sábado, ¿qué, hermanos? Es día del Señor, ¿cierto o no? Lo está mencionando, le dice: acuérdense que el día del sábado es del Señor, por lo tanto lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, porque mañana es el santo día de Dios. Y les digo algo, todavía no habían llegado al monte Sinaí. Esto es importante. Y ya se está hablando, ¿qué, hermanos? Del sábado, porque esto lo conocían no con Moisés, lo conocían, hermanos, desde Adán y Eva. Por eso, hermanos, Moisés resalta y dice: no cocinen nada en sábado, háganlo desde el viernes, porque ese día es consagrado a Dios. Es más, le dice: cuando salgan a recoger maná el viernes, tomen doblada porción, porque el día de sábado, si sales a recoger maná, no vas, ¿qué, hermanos? No vas a encontrar. Ya había una conciencia, hermanos, del sábado, un conocimiento de este día de reposo que Dios estableció, hermanos, desde Génesis. Lo que ocurre en el monte Sinaí es una ratificación, ¿no, hermanos?, de la ley de nuestro Dios. Porque la ley, hermanos, ya se conocía de padres a hijos. Sí, hermanos, la ley de nuestro Dios era de una forma oral. Se transmitía, hermanos, los padres se nacían a los hijos y así sucesivamente. Y lo que Dios se da cuenta es que hay una necesidad de que esa ley, hermanos, no sea solamente de manera oral, sino que quede, ¿qué, hermanos? De manera escrita, como un memorial, para que no se pierda esa ley. Por eso, hermanos, viene lo que vamos a leer en Éxodo capítulo número 20. Después, hermanos, de que queda claro que el día del reposo era el día sábado, en el Éxodo capítulo 16, pasan los días, llegan a monte Sinaí, capítulo 19, el día, hermanos, día 5 del mes tercero, hermanos. Dice así, hermanos. Éxodo capítulo 20, ya están todos listos, ya fueron santificados, purificados durante 3 días, porque así le ordenó Dios a Moisés que los purificara para que escucharan esta ley. Están a las faldas del monte Sinaí, y entonces sí viene lo que dice, hermanos, la ley de nuestro Dios. Ya de manera oral, Dios se la repite, pero ellos ya conocían perfectamente, hermanos, esta ley. E incluso nos damos cuenta, hermanos, bueno, hermanos, los primeros 2 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen. ¿Dónde lo encontramos, hermanos, antes de Moisés? Eso fue después de la ley. Antes de Moisés lo encontramos, ¿dónde, hermanos? Correcto, hermano, ¿verdad? Que dice, hermanos, que una de sus hijas se sentó, ¿qué, hermanos? Sobre un ídolo y le dijo: estoy en mi purificación. Ahí encontramos también, hermanos, que la purificación de la mujer, ¿no, hermanos? Y los ídolos. E incluso encontramos, hermanos, el pecado de la idolatría en Tare, el padre, ¿qué, hermanos? De Abraham, que era, ¿qué, hermanos? Idólatra. Y la escritura resalta, ¿qué, hermanos? La idolatría como un, ¿qué, hermanos? Pecado. Entonces ya estaba todo esto, hermanos, pero Dios lo recuerda en el monte Sinaí, hermanos. Y hablando de este día en específico, nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, versículo número 8: acordarte has del día de reposo. Es un
recordatorio, es un memorial del día de reposo. Dice el Señor, te vas a acordar del día de reposo. ¿De acordarme de qué? De lo que yo establecí, ¿qué, hermanos? Con Adán y con Eva. Te vas a acordar de ese día que yo establecí desde el principio, dice Dios. ¿Para qué? Para santificarlo. Aquí da Dios la orden. El séptimo día ustedes lo van a santificar. Pregunta, ¿quién lo santificó primero? Dios. Antes de que el judío viniera, ¿qué, hermanos? A existir. ¿Por qué? La gente dice, es que es del judío. El judío viene a aparecer ¿hasta cuándo, hermanos? Israel aparece, hermanos, hasta el nieto de Abraham. Israel no existe, hermanos. Eran los hijos de Dios, después los hebreos. Pero, hermanos, Israel, hermanos, viene a aparecer como tal, hermanos, hasta Jacob. Cuando pelea con el ángel y le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino que, hermanos, Israel. Hasta ahí aparece el término Israel. Y el término, hermanos, Judá, de donde, hermanos, procede, hermanos, la tribu de los judíos, la tribu de Judá, aparece con el bisnieto, ¿qué, hermanos? De Abraham. Judá, hijo de Jacob, hermanos. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que este día no tiene nada que ver, hermanos, con Judá ni con Israel. Tiene que ver, hermanos, con el mundo entero. Por eso Dios dice, acordarte has. Y así como yo lo santifiqué, dice Dios, y yo lo aparté, ustedes también, ¿qué, hermanos? Lo van a consagrar, lo van a santificar, lo mismo que yo hice. Y digamos, ya enseguida viene, hermanos, cómo Dios santifica este día, cómo debemos de hacerlo. No vamos a meternos ahorita en eso, hermanos. Dice, hermanos, versículo número 11. Y aquí nos viene la parte del memorial. Razón de guardar este día, razón de santificar este día. Porque en 6 días, lo que leíamos, ¿qué, hermanos? En Génesis 1 y en Génesis 2. Aquí Dios da la razón del por qué este día es especial. Dice Dios, porque yo lo bendije. ¿Cuándo lo bendije? Versículo 11. Yo lo bendije cuando terminé de hacer mi obra, ¿no, hermanos? Y descansé. En ese momento yo bendije este día y ustedes también lo tienen que bendecir y ustedes también lo tienen que apartar y ustedes también, dice Dios, lo tienen que reposar, hermanos. Y aquí lo menciona Dios, queda establecido, hermanos, como un memorial de la creación de nuestro Dios, hermanos, de todo el mundo. Después, hermanos, nuestro Dios en la repetición de la ley, porque sabemos todos, hermanos, que el 5.º libro de la Biblia, que es Deuteronomio, hermanos, es la repetición de la ley de nuestro Dios. Lo que se escribe en Éxodo y en Levítico, hermanos, se ratifica en Deuteronomio. Dios repite, hermano, bueno, se repite este decálogo, pero ahora, hermanos, con un lenguaje un tanto distinto. Dice Deuteronomio capítulo 5. Aquí dice, te vas a acordar de este día. Te vas a acordar y lo vas a santificar de esta manera, por esta razón. Pero en Deuteronomio, hermanos, el lenguaje cambia en el capítulo 5 y Dios es más claro todavía. Porque no solamente te vas a acordar de ese día, dice Dios. No solamente lo vas a recordar y por qué lo establecí, por qué lo bendije, dice Dios. No solamente vas a hacer esto. Dice versículo número 12. Y aquí ya no dice acordarte has. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí es una ley, allá es un memorial. En Éxodo es un memorial. Aquí ya es que, hermanos, una ordenanza. Aquí es un mandato, no es opción, dice Dios. Guardarás el día de reposo. Y aquí, hermanos, Dios es claro, lo vas a guardar. ¿Sí? Te vas a acordar, pero es una orden, dice Dios, es una orden que lo guardes y que lo santifiques, hermanos. Esto, hermanos, nos queda perfectamente, hermanos, claro. El día de reposo, hermanos, ¿era del hombre o era de Dios? Correcto. Esto tiene que quedarnos claro, insisto, hermanos, ¿por qué la insistencia en estos puntos? El día de reposo no era del judío, hermanos, ni del hombre. El día de reposo era de Dios. Él lo reposó, Él lo santificó, Él lo apartó. ¿Qué es lo que hace Dios con su día? No lo comparte, pero es de Él. Dice Levítico capítulo 19, hermanos.
Este día es de Dios, hermanos. Como lo hemos platicado muchísimas veces, ¿verdad? Antes cuando hacíamos oración, ¿se acuerdan que antes hacíamos oración y decíamos, Señor, que seas el invitado de honor? Y decíamos, no, pues Amán. Porque esta casa de quién es. Entonces, ¿quién es el invitado? Sí. Dios es el anfitrión, ¿o no, hermanos? Y nosotros así lo aprendimos y así decíamos, hermanos, que se hace el invitado, pero no decimos, no, caray, pues el invitado soy yo, porque este es su día y esta es su casa. Entonces, el que está siendo invitado a participar de algo que le pertenece a Dios es el hombre, hermanos, incluyendo este día de reposo. Dice Levítico capítulo número 19, versículo, hermanos, número 30, dice así: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Digo porque van a decir, ay, hermanos, que usted lo dijo, lo dice Dios, ¿no? Mi santuario, mi día, ¿no, hermanos? Así lo dice Dios. Mi santuario, mi día. Tú lo guardas, pero es mío, dice el Padre Celestial. Porque es algo, dice el Señor, que yo aparté, que yo, hermanos, que yo guardé desde el principio. Dice, hermanos, Lucas capítulo 4, bueno, este día, hermanos, se guarda a lo largo, hermanos, de la historia, hermanos, se ha guardado este día de reposo durante muchísimo tiempo, hermanos. El pueblo judío lo abrazó, lo tomó, hermanos, como suyo, hermanos, lo adoptó porque era parte de nuestro Dios. Pasan los años, hermanos, llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo y dice, hermanos, Lucas en su capítulo número 4, Lucas 4, versículo número 16. Y vino a Nazaret, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, en todo momento Jesucristo siempre utiliza una expresión, una frase. Él vino a darnos, ¿qué, hermanos? Y Él lo dice, ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Él vino a darnos ejemplo, ¿no, hermanos? Ok. Dice, hermanos, dice Jesús. Y vino a Nazaret donde había sido creado y entró conforme, ¿qué, hermanos? A su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer, hermanos. La pregunta es, ¿por qué Jesús guardaba el día de reposo? ¿Porque era judío? ¿Porque era hijo de Dios, hermanos? Porque Jesús era, ¿qué, hermanos? Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios, hermanos? Guardar o cumplir lo que su padre, ¿qué, hermanos? Ordena. Jesús lo hizo, hermanos, Jesús lo hizo porque su padre lo estableció. No tenía que ver, hermanos, tanto, hermanos, con que él fuera judío. Jesús, hermanos, lo guarda porque era un mandamiento de su padre, porque era un mandamiento de Dios. Y él, como un hijo obediente, hermanos, Jesús lo guarda. Bajo esta premisa, hermanos, de que era la característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos, en Génesis capítulo 6? Y lo platicamos hace poco tiempo, hermanos. Dios sabe que hay gente que quiere, Dios sabe que hay hijos de Dios y que hay creación de Dios. ¿Entendemos la diferencia? No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. En el Evangelio de Juan marca la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios? A lo suyo vino, correcto, la obediencia, a lo suyo vino a salvar al mundo. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dio les potestad de, ¿qué, hermanos? De ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús dice, no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le reciben, los que hacen su voluntad. Todos nacemos siendo creación de Dios. Cuando tomamos la decisión de hacer lo que Dios ordena, eso nos hace, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Entonces, Jesucristo, al ser obediente a este día que Dios establece desde el principio, eso convierte a Jesús no en creación, sino, ¿qué, hermanos?
en hijo de Dios. Eso lo hacía hijo de Dios. Ser obediente, hermanos, a los mandamientos, hermanos, que Dios daba, hermanos. Digo, por eso hagamos la separación, porque insisto, mucha gente conecta el sábado con el judío. No tiene que ver con ser judío, tiene que ver con ser hijo de Dios, hermanos. No con el concepto, hermanos, judío. Bueno, Jesús, hermanos, muere y todo el mundo nos dice, bueno, es que Jesús, hermanos, en la cruz enclavó la ley, ¿cierto o no? Y rayando la cédula de los ritos. Lo curioso es que todo el mundo dice, Jesús quitó la ley, ¿sí o no? Por eso ya no guardamos, ¿qué, hermanos? Ya no guardamos el sábado, porque Jesús quitó la ley, ¿estamos de acuerdo? Y entonces tú le preguntas, hermano, le puedo hacer una pregunta así, entonces ya puedo robar. Ah, no, ¿por qué no? O sea, Jesús nada más enclavó el sábado o enclavó, o uno sí, uno no, hermanos. ¿Qué enclavó Jesús en la cruz, hermanos? ¿Qué quitó en la cruz Jesús? Porque curiosamente, lo único que quitó de los 10 es el sábado. Bueno, te acuerdo lo que nos dicen, ¿no, hermanos? Y decimos nosotros, hermanos, si quitó, ¿qué, hermanos? Todo. Quita la ley. Jesús quitó la ley, y ya puedo adulterar, y puedo robar, y puedo matar. Si hermanos, benditos ya el Señor, ¿no? Gracias, hermano, correcto, hermano Monchi, exactamente. O sea, Jesús no quita, ¿qué, hermanos? Vamos a verlo, hermanos, más adelante. Cuando Jesús muere, hermanos, la ley se ve afectada, hermanos, se ve engrandecida, se ve engrandecida. Nuestro hermano Gadiel nos leyó un texto que lo leíamos anoche y para que nos quede clarísimo. No hará nada el Señor, ¿qué, hermanos? Jehová, sin que antes, ¿qué, hermanos? Nos avise. Si el primer mandamiento que Dios establece y que Él lo establece y lo aparta y dice es mío, como vemos en Levítico, que es el sábado, Dios hubiera pensado en cambiarlo, Dios hubiera tomado la decisión, lo voy a cambiar ya. Pregunta, ¿no nos lo hubiera hecho saber? Sí, clarísimo. Habría un texto donde, hermanos, porque el apóstol Pablo, cuando habla de los sacrificios, dice, así como ahora en Jesús, ¿no, hermanos? Y Pablo aclara, ¿no? Todos los sacrificios quedan en la sangre de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y nos hace ver el cambio, sí o no. Jesús nos dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y a vuestro amigo, mas yo, ¿qué, hermanos? Os digo, los ajustes que hubo, ¿se dijeron o no se dijeron, hermanos? En la Escritura, hermanos, no vamos a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia que diga que el día del Señor, ¿qué, hermanos? Es domingo. No existe. Si alguien lo encuentra, hermanos, por favor, avíseme para dar. Vamos a regalarle la moto que está ahí atrás, hermanos. Al que nos dé, hermanos, el pasaje donde diga que es domingo. Deme un texto, hermanos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, hermanos. Jesús muere. Sus discípulos, hermanos, se quedan. ¿Con qué enseñanza se quedan, hermanos? Dice Hechos capítulo 17. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputaba con ellos, ¿qué, hermanos? De las Escrituras. El apóstol Pablo, hermanos, utilizaba, hermanos, los días sábados para, hermanos, hablar de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el sábado Pablo lo utilizaba, hermanos? Y entraba ese día. Dice que entraba a la sinagoga. ¿De dónde aprendió que el sábado, hermanos, era para entrar a la sinagoga y estudiar? ¿Qué leímos en Lucas? Que Jesús, que, hermanos, conforme a su costumbre, entraba los días del sábado a la sinagoga a leer. ¿Quién fue el maestro de Saulo de Tarso? ¿Con quién se topó, hermanos, Jesús? Camino a Damasco. ¿Quién lo convirtió? ¿Quién evangelizó, hermanos, a Pablo? Cristo. No fue Cristo el que le dijo, andas mal, duro te lo que estás haciendo, ve allá que te digan lo que vas a hacer. ¿Sí o no? Fue Jesús, ¿o no, hermanos?
Y aquí vemos al apóstol Pablo siguiendo, ¿qué, hermanos? Su ejemplo. No dice Pablo, sed imitadores de mí, ¿qué, hermanos? Como yo de Cristo. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Imitando a Cristo. Y si Él nos invita a ser imitadores de Él como Él de Cristo, ¿qué tendremos que hacer nosotros, hermanos? ¿Sí estamos viendo, hermanos, lo que la Escritura nos dice, hermanos? Pablo dice, Cristo iba el sábado a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era mandamiento de Dios. Yo lo imito. Voy a la sinagoga porque es mandamiento de Dios. Ustedes me imitan. ¿Qué tienen que hacer? Es lo que los textos, hermanos, nos enseñan. Dice capítulo 13, hermanos. Capítulo 13 de Hechos, versículo 4. Hechos 13, 4. Permítanme, hermanos. Perdón, 13, 14, hermanos. Perdón, 13, 14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, ¿qué, hermanos? Sentáronse. Dice, hermanos, que ellos venían de viaje. Dice, hermanos, que llegaron a Antioquía, y llegó el día de, ¿qué, hermanos? Del sábado, de reposo. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Entramos? No. Porque eso ya, ¿qué, hermanos? Si Pablo fue, hermanos, Pablo fue enseñado por Cristo, y Pablo hubiese entendido que el día del reposo era, ¿qué, hermanos? El domingo, y hubiese llegado a Antioquía en día sábado, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pablo? No, ya no. ¿Cuándo lo hacemos? Mañana, ¿no, hermanos? Porque el sábado ya lo quitó, ¿qué, hermanos? Cristo. No sean tranquilos, hermanos. Vamos el día domingo porque ahora es el día domingo. ¿De dónde sale, hermanos, la idea del día domingo? Ahorita el origen pagano, que ya lo conocemos perfectamente. Porque el mundo religioso dice que Jesús resucitó, ¿qué, hermanos? El domingo. Y te voy a hacer una pregunta directa, así. ¿Y si Jesús hubiera resucitado en domingo, hubiera afectado el sábado? No. Que Jesús resucitó el lunes, pues qué bueno, ¿no? O el martes, el miércoles. Hubiera resucitado el día que Él hubiera querido, ¿no, hermanos? ¿Qué tiene que ver con el día de guardar? Nada. Absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada. Aunque Jesús hubiese, que no lo hizo, resucitado, hermanos, en domingo, el apóstol Pablo hubiera dicho, hermanos cristianos, no convertidos. Así como Jesús, hermanos, resucitó en día domingo, ahora el día del Señor, ¿o no, hermanos? Para nosotros los gentiles es el día que, hermanos, ahora en conmemoración de la resurrección de Cristo, el día de guardar será, ¿qué, hermanos? El domingo, primer día, ¿qué, hermanos? De la semana. ¿Y Pablo lo dice? No. ¿Pablo lo guarda? Menos. ¿Qué día lo dice, hermanos, el apóstol Pablo? El día, hermanos, el sábado. Dice, hermanos, Hechos capítulo 16. Dice versículo 13, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentados hablamos con las mujeres que se habían, ¿qué, hermanos? Juntado, hermanos. Y aquí nos dice nuevamente, hermanos, esta hermanos, reunión de hermanos que ellos habían tenido. Dice, hermanos, el texto sagrado, hermanos, que lo realizaban durante, hermanos, los días sábados. De Hechos, versículo 18, de Hechos 18:4, hermanos. 18:4. Dice así, hermanos. Es relevante, hermanos, en cada momento, hermanos, del Nuevo Testamento, hermanos, estos textos. Nuevamente nos dice, y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía, ¿qué, hermanos? A judíos y a griegos. Y aquí, hermanos, viene esta parte, hermanos, interesante. Los sábados los utilizaba solamente con los judíos. Porque el judío era su día de guardar. También, ¿con quién estaban los sábados, hermanos? ¿A quién representan los griegos? A los gentiles. Y dice el texto, hermanos, que los sábados, como era el día del Señor, hablaba con los sábados con judíos, y hermanos, también, hermanos, hablaba con los griegos. Pero el siguiente texto, hermanos, es, creo que para mí de todos, el que me llama, hermanos, mucho más la atención.
Dice el capítulo 13, hermanos, que estamos leyendo hace un momento, Hechos 13, versículo 42. Este, hermanos, es el que a mí en lo particular, hermanos, me gusta más. Me llama mucho más la atención que todos los demás que escuchamos. Dice Hechos 13, 42. Ya había muerto Cristo. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, ya no están con los judíos, ya se salieron. Los gentiles, escucha esto, los gentiles, ya no judíos, ya sacamos a los judíos del plano. Los gentiles le rogaban que el, ¿qué, hermanos? Sábado siguiente les hablasen de estas palabras. Pregunta: ¿por qué los gentiles pedían que el siguiente sábado se les hablara? Si el día de reposo, hermanos, ya para los gentiles es el día del domingo, ¿tendría sentido esto? Los gentiles les dirían, y los gentiles les rogaban que el siguiente domingo, no, digo, si hubiera habido un cambio, no, hermanos, si hubiese habido un cambio, el texto diría, ya acabó con gentiles el sábado, y los gentiles le rogaron que el siguiente domingo, que ya es el día del Señor, les hablasen de estas cosas. Sin embargo, se los piden, ¿qué, hermanos? Los gentiles. ¿Por qué los gentiles piden el sábado? ¿Por qué los gentiles piden en el sábado? ¿Por qué no piden domingo? Gracias, hermano. Claro, porque ellos sabían que, hermanos, que era el día sábado, el día del Señor. ¿Quién se los enseñó? Los discípulos, los apóstoles. A estos gentiles, ¿quién se los enseñó? El apóstol, ¿qué, hermanos? Pablo. Él les enseñó el día de guardar es el sábado. Entonces los gentiles les dijeron, si el sábado es el día del Señor, queremos que el próximo sábado, ¿qué, hermanos? Nos sigas hablando, ¿qué? De la voluntad de Dios. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente, no domingo, se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y entonces entendemos, hermanos, luego entonces que a la muerte de Cristo, hermanos, tanto a judíos como a gentiles, se les congregaba el día, ¿qué, hermanos? El día sábado. Dice Isaías capítulo número 56, hermanos. Esto no es nuevo. Dice Isaías capítulo número 56, hablando, hermanos, de una profecía o de una promesa. En el capítulo 56, hermanos, de Isaías, versículo número 2 en adelante, hermano, dice así: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que, ¿qué, hermanos? Que esto abrazare. ¿Habla de cualquier hombre o solamente del judío, hermanos? De cualquiera. Dice, bienaventurado cualquier hombre que haga esto, dice Isaías, cualquier hombre que haga esto va a ser, ¿qué, hermanos? Bienaventurado. Que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de todo mal. ¿Y el hijo de quién? Del extranjero. Escucha esto. El no judío ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren, ¿qué, hermanos? Mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, porque dice, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrar la ley y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos
los pueblos. Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, ¿dónde lo vemos cumplido? Lo que acabamos de leer, hermanos. Aquí está diciendo Isaías: cualquier extranjero que se acercare a mí para guardar mi ley y para guardar mis sábados, yo le daré, ¿qué, hermanos? Bendición. ¿Qué estaba ocurriendo, hermanos, en el libro de los Hechos? Que los extranjeros, ¿qué, hermanos? Estaban abrazando el pacto de Dios, se estaban allegando a Él para ministrarle y estaban guardando, ¿qué, hermanos? Los sábados. Esto es, hermanos, de lo que el profeta Isaías nos venía hablando, y lo vemos cumplido, hermanos, en el Nuevo Testamento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y le andan inventando cosas, hermanos, a Jesús que Él, hermanos, ni al caso, hermanos. Jesús, hermanos, durante su ministerio, ¿cuánto tiempo ministró Jesús, hermanos? 3 años y medio, correcto. Inició a qué edad, menos de este lado, ¿a qué edad inició a ministrar Jesús? A los 30 años, correcto. Duró 3 años y medio. Mis hermanos de medio, ¿en qué año empezó a ministrar Jesús? Del año 16, correcto. Y terminó en el año 30, hermanos. Muchas gracias, hermanos. No, aquí hay mucho conocimiento, hermanos. Yo lo sé. Y entonces, hermanos, ya con las tropas que tenemos de hermanos, de todos mis hermanos que nos contestaron acertadamente, Jesús empieza a predicarle. Y mucha gente dice que le predicó ¿a quién? A los judíos, ¿ok? ¿Qué les predicó Jesús a sus discípulos durante 3 años y medio respecto al día de hoy? ¿Que había que guardarlo, sí o no? Él lo guardaba, ¿no, hermanos? Pero nos dicen que fue, bueno, porque eran judíos sus discípulos, por eso les enseñó esto. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 28, hermanos. ¿Qué predicó Jesús? Ya lo dijimos, que el día del reposo era, ¿qué, hermanos? El sábado, conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinad, evangelizar, enseñar, instruir. ¿A quién? ¿A quién le está dando la orden Jesús? A los apóstoles, ¿verdad? Y le dice Jesús a los apóstoles: ustedes van a ir, no a los judíos, van a ir a qué, hermanos, no solamente a los judíos, van a ir a predicarles a todos los gentiles, romanos, griegos, turcos, a quien sea, cualquier no judío, ustedes van a ir, ¿qué, hermanos? A compartir el evangelio. Versículo 20, ¿cómo los van a evangelizar? Escuchen esto: enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas, la palabra es, ¿qué, hermanos? Todas las cosas que os he mandado. ¿Lo entendimos, hermanos? Yo, Jesús, a los discípulos: guarden el día de reposo porque es el mandamiento, ¿qué, hermanos? De Dios, y está en su ley. Ahora, vayan ustedes y enséñenles a los otros todo lo que yo les enseñé. ¿Qué les enseñé? A guardar el sábado, Señor. Correcto. ¿Qué le van a enseñar a ellos? No les dice enséñenles otra cosa, ¿sí, hermanos? Bueno, enséñenles, nada más acuérdense de aclararles que ahora va a ser el domingo, por favor. ¿No dice así Jesús? No se les vaya a pasar y les vayan a decir que es sábado, no, ni se les ocurra. Todo lo demás sí, pero sean claros en que ahora va a ser el domingo, porque como yo voy a resucitar en domingo, ahora va a ser el domingo. Esto es para los judíos. Aclaren esa parte. No vaya a ser que el gentil acabe guardando el día del sábado que no es para ellos. ¿Así dice, hermanos? Jesús dice: no hay problema. Vas a enseñarle que lo mismo que tú guardaste, lo mismo que Moisés guardó, lo mismo que Abraham guardó, lo mismo que Adán y Eva, ¿qué, hermanos? Guardaron. Y entre ellos, hermanos, la doctrina que iban a recibir los gentiles de parte de los apóstoles era que Dios había santificado un día
desde el principio, ¿qué hermanos? En su creación. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? Perdón, estoy inventando algo, hermanos. ¿Es lo que dice el texto? ¿Es lo que dice, ¿qué, hermanos? Es lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto, hermano Dios, ya por eso es que Jesús, hermanos, sabría que los hombres iban a cambiar las leyes de Dios. Y entonces, ¿qué hace Jesús, hermanos? Se anticipa. Jesús dice, al rato estos van a inventar que yo quité la ley y van a acusar al apóstol Pablo de que él lo dijo, ¿sí o no, hermanos? Entonces Jesús dice, me anticipo. ¿Cómo se anticipó Jesús, hermanos, a esto? Mateo capítulo 5, hermanos. Dice Jesús, ya Dios lo sabe, por eso mejor de una vez nos adelantamos. Mateo capítulo 5, hermanos, versículo número 17. De una vez, dice Jesús, me adelanto, ¿no, hermanos? Para aquellos que dicen que ya no, me adelanto. No penséis que he venido para quitar la ley ni los profetas. Yo no vine, ¿qué, hermanos? A quitar. ¿Por qué Jesús no podía quitar? ¿Por qué no lo puso, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? El único que puede quitar, hermanos, es Dios, porque Él es el que lo puso. Jesús, yo no vengo a quitar, no. Ni vengo a hablar de mí mismo, ni mi doctrina es mía, sino de aquel que, ¿qué, hermanos? Que me envió. No, ni se les ocurra pensar que mi venida es para quitar lo que Dios estableció. Yo no vine a eso. Yo vine a enseñar a cómo guardar lo que Dios estableció. Yo no vine a quitar la ley, vine a enseñarles cómo se guarda. A eso vino Jesús, ¿no, hermanos? A enseñarnos cómo guardar la ley de nuestro Dios. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y yo les hago una pregunta, perdonen, hermanos, mi ignorancia. A lo mejor no me enteré y pasó anoche, hermanos, mientras yo dormía, para aquellos que les gusta velar. ¿Ya pereció el cielo y la tierra? No, digo, a lo mejor me lo perdí, hermanos. Así como me perdí el eclipse lunar, hermanos, a lo mejor me perdí también que el cielo pereció y yo ni me enteré, hermanos. Y este es nuevo. ¿Ya pasó, hermanos? No. ¿Y por qué, hermanos, Jesús cita el cielo y la tierra, hermanos? Dice, hasta que ellos perezcan, esta ley perece. Cuando ellos perezcan, esta ley se acabó. ¿Saben por qué lo cita Jesús? Porque en Deuteronomio, hermanos, vamos a ver Deuteronomio. Por eso, hermanos, Jesús cita a los cielos y a la tierra. Cuando estos desaparezcan, desaparece la ley. Dice Deuteronomio, hermanos. Por esta razón poderosísima. Capítulo, hermanos, es que la otra Biblia predicaba sola, hermanos. Gracias, hermano. Dice el texto, hermanos, de Deuteronomio, capítulo 30, versículo, hermanos, versículo 19, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy, dice Dios. ¿Han visto un juicio, hermanos? Donde el fiscal dice, llamo al estrado a Ricardo Lamas como testigo, ¿no, hermanos? ¿Y pasa el testigo? Ok. Así igualito dice Dios, le dice Dios a Israel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. ¿Para qué llamó Dios a la tierra y a los cielos como testigos? Dios dijo, si tú guardas mi ley, incluyendo el sábado, si tú guardas mi ley, tendrás vida y ¿qué, hermanos? Y bendición. Pero si tú no guardas mi ley, tendrás, ¿qué, hermanos? Muerte o maldición, y mi maldición.
Y para que no digas que no es cierto y que no esto ocurrió, dice el Señor, hay que, hermanos, 2 testigos permanentes de que yo te lo dije: los cielos y la tierra. Por eso Jesús dice, mientras estén esos 2, ¿qué, hermanos? Testigos que Dios puso respecto a su ley seguirá, ¿qué, hermanos? Existiendo. Y si no la cumples, estarán ahí, ¿qué, hermanos? Esos 2 testigos contra ti, que no hiciste la voluntad de Dios, para que luego no andes diciendo, es que nadie me dijo, ahí están los cielos y ahí están las tierras, como testigos de que esta ley es vida y ordenanza de parte, ¿qué, hermanos? De nuestro Dios. Por eso hay que leer todas las palabras, ¿no, hermanos? Porque todas nos dicen algo, todas, hermanos, tienen un significado, porque Dios se anticipa, hermanos, conociendo, hermanos, la condición, hermanos, de los hombres. Dice, hermanos, Salmo número 89, perdón, hermanos, Salmo 89, versículo 34. Entonces, Jesús nos dice que, hermanos, que la ley sigue. Porque por ahí nos dicen que medio de 2 o 3 testigos, ¿no, hermanos? Nuestro primer testigo, hermanos, que presentamos en este caso, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Ya pasó el testigo y ni se enteraron, hermanos. El primer testigo que yo presenté, hermanos, para corroborar que el estado del Señor sigue vigente, el primer testigo que yo llamé, hermanos, aquí, ¿quién fue? Jesús. Fue el primero que yo llamé, hermanos, al estrado, y él me dijo, no penséis, ¿estamos de acuerdo? Llamo a mi siguiente testigo, hermanos. Dios. Dice, hermano, la palabra de Dios, Salmo 89, decíamos, versículo 34. Dice así. No, 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido, ¿qué, hermanos? De mis labios. ¿Y qué salió de los labios de Dios? Acordarte has y guardarás el día del reposo. ¿Sí o no, hermanos? Y dice Dios, ya pasó al frente y Él nos dice, no mudaré lo que ha salido, ¿qué, hermanos? De mis labios. Llamo a mi siguiente testigo, hermanos. No, porque traigo varios, hermanos. Dice, bueno, llamo al estrado a un rey, llamo a Salomón al estrado, hermanos. Proverbios capítulo 13. Versículo número 3, hermanos. El que menosprecia la palabra, ¿qué va a ocurrir con él, hermanos? Perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Qué dice Salomón, hermanos? Respecto a la vida de nuestro Dios. Que cualquiera que, hermanos, que menosprecie el día del reposo que estableció Dios, ¿qué, hermanos? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir con aquel que guarda el día que Dios estableció desde el principio? Tendrá vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No, los veo dudosos. Llamo al siguiente testigo, hermanos. Llamo al hombre que tuvo un encuentro con Jesús para que veamos el currículum de los testigos. Ya primero llamé al verbo, a la sabiduría de Dios, el Hijo, el Cordero de Dios, por si les quedaba claro a quién llamé primero, hermanos. Al verbo, al intermediario, al medio, ¿no? Nuestro maestro. Al siguiente que llamé fue al gran yo soy, al creador de los cielos y de la tierra, el que lo llena y lo es todo, al Rey de Reyes, potestádmenos sobre todo el mundo y que puso los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos, para que vean la calidad de testigos que les traigo, hermanos. Al siguiente que llamé, hermanos, yo fue un hombre que cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Poder, riqueza, y él dijo, dame sabiduría. Cuando él escribía,
¿Lo hacía con sabiduría, sí o no? El hombre más sabio, hermanos, del mundo. Ahora llamo fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Lo dijo a los hermanos. Irreprensible. Ministro de los gentiles por llamado del mismo Hijo de Dios. Llamo al apóstol Pablo, hermanos. Hebreos capítulo 10. Ya casi llego, aguánteme, hermanos, ya casi llego. Hebreos 10, versículo número 28. Está bonito este texto. Hebreos 10, 28. El que menospreciare la ley de Moisés, que ya sabemos que no es de Moisés, ya vimos, ¿no, hermanos? Que es de Dios. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué, hermanos? Muere sin ninguna misericordia. ¿Quién lo dice? El ministro de los judíos. No. ¿El ministro de qué, hermanos? De los gentiles. Pablo le dice a la iglesia: el que menospreciare la ley que fue establecida por nuestro Dios, la sentencia es clara. ¿Cuál es la sentencia, hermanos? Muera sin ninguna misericordia. Cualquiera que la menosprecie, hermanos, esta hermosa ley del Padre Celestial, por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuáles son estos testigos, hermanos? A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Lo dijo Dios, lo dijo Jesús y lo está citando, ¿qué, hermanos? El apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Otro más, hermano. Nada más porque me están insistiendo, hermano. Veo, hermanos, que me están insistiendo, hermanos, mucho. La verdad, yo no quisiera, hermanos, que dejarlos con las ganas, hermanos, de seguir metiendo. Ya se puso bueno el juicio, ¿sí o no, hermanos? Dice, hermanos, cito, hermanos, ahora quiero citar al apóstol Santiago, hermanos. Quiero citar a Santiago aquí al frente. En el capítulo número 2, hermanos, capítulo número 2 de Santiago. Versículo número 10, Santiago 2, 10. Porque cualquiera que hubiere guardado, ¿qué, hermanos? Toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Santiago, hermanos, es contundente. Cualquiera que hubiere guardado la ley, pero infringiere, ¿qué, hermanos? En uno, no se necesita más, hermanos. Hubiera infringido en un punto, el cuarto, hermanos. Delante de Dios, ¿qué? Dice Santiago, es hecho culpado de todos. Santiago es clarito. Podrás no tener imágenes, podrás no robar, podrás no hurtar, podrás no codiciar, lo que tú me digas, dice Santiago. Pero si no guardas el día de reposo que está dentro de los 10, ¿qué dice Santiago? Para el caso que, hermanos, es lo mismo. Si no guardas el reposo, aunque guardes todo lo demás, ¿de qué te va a servir? Dice Santiago, de nada, serás culpado de toda la ley. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho que, hermanos, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ¿qué, hermanos? Ya eres hecho transgresión de la ley. ¿A qué ley está haciendo referencia, hermanos, Santiago ahorita en específico? A lo que recibió Israel en el monte, ¿qué, hermanos? Sinaí, en 2 tablas de piedra. Y Santiago dice, el que dijo, vamos a verlo, dice Santiago, vamos a ver la ley, dice Santiago, vamos a ver los 10 mandamientos, Santiago. Nos invita a eso, ¿no, hermanos?
analizar. Y Santiago nos dice, a ver, vamos a ver una cosa. El que dijo no matarás, ahí está, fue el mismo que dijo que, hermanos, no cometerás adulterio. Y Santiago es el mismo, ¿no? ¿Quién es? Dios. Y dice Santiago, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, tú no matas, guardas un mandamiento, pero cometes adulterio. ¿Qué va a pasar, Santiago? ¿Qué va a pasar contigo? Como si hubieras quebrantado, ¿qué, hermanos? Todos, porque el que dijo uno, dijo otro. Parafraseamos a Santiago. Vamos a utilizar las palabras de Santiago. Ok, no mataste, pero no adulteraste. Pero si hurtaste, ¿qué va a pasar contigo? Conteste, hermanos. Eres culpado de toda la ley. Así me voy los 10, ¿eh? No se preocupen, tengo tiempo. No mataste, no adulteraste, no robaste, pero hablaste contra tu prójimo. ¿Qué, hermanos? ¿Eres culpado? De toda la ley. No mataste, no hurtaste, no adulteraste, no hablaste mal, pero no guardaste el día del reposo. ¿Qué dice Santiago? Eres culpado de toda la ley. Porque el que dijo no matarás, no adulterarás, fue el mismo que dijo acordarte hasta el día del reposo para santificarlo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Perdón. Pero así lo dice la Escritura. A la ley y al testimonio. Los demás son palabras de hombres, hermanos. Y quiero cerrar este caso, hermanos. ¿Me permite, hermanos, volver a llamar a Jesús al estrado, hermanos? Porque este texto, hermanos, es clave, totalmente, hermanos, clave en este juicio. Muchos lo utilizan, hermanos, tristemente, lamentablemente, hermanos, para lo opuesto de lo que Jesús está diciendo. Vamos a leer lo que Jesús está diciendo, leerlo, tal cual, las palabras de Jesús. No lo que yo creo que Jesús dice, lo que Jesús dice, hermanos. Marcos capítulo 2. Está hablando Jesús, versículo 27. También les dijo, el sábado, vamos a discernir, hermano, vamos a discernir. El sábado, por causa del hombre, es hecho. No el hombre por causa del sábado. Y entonces el mundo religioso dice, ahí está, Jesús quebrantó el sábado y él tenía autoridad, ¿o no, hermanos?, para quebrantarlo. Versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vamos a releer detenidamente. Y esta es como la pregunta que se hacía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El hombre o el sábado? No, el hombre. ¿Sí, no? Primero fue el hombre, porque en 6 días creó, que, hermanos, Dios todo. Y el 6º día crea Dios, que, hermanos, al hombre. Y después de que Dios crea al hombre el día sexto, vamos a entender, hermano, vamos a entender la creación de Dios. ¿Por qué Dios no creó al hombre en el primer día? Porque no había nada. La tierra estaba desordenada y, ¿qué, hermanos? Y vacía. Entonces, hermanos, Dios crea, hermanos, los animales, el agua, la tierra, hermanos, las montañas, todo lo que vemos. ¿Por quién lo hace Dios? ¿Para quién lo hace Dios? Para el hombre. Si el hombre no existiera, hermanos, ¿tendría sentido la tierra? No. Por eso es que Dios, durante todos esos días, forma un planeta, un ecosistema, con leyes, ¿no, hermanos?, físicas,
De tal manera, hermanos, que el planeta fuera perfecto para ser habitado por el hombre, hermanos. Lo hizo por el hombre. Nos lo chuleó, hermanos, para nosotros. Todo lo que puso Dios es para quién, hermanos, para nosotros. Por eso nos hizo el sexto día, ya que todo, ahora sí, hijo mío. Es como un papá, ¿no? Imagínate un papá le quiere hacer un carrito con llantas y todo a su hijo. Y le dice, mira, hijo, esto es para ti. Y hay madera, tornillos, ruedas ahí tiradas, son hermanos, y unos alambres. Gracias, papá. No, ¿sí? ¿Qué hace el papá? Hace el carrito y ¿qué digo? Ahora sí, disfrútalo. Lo hice, ¿qué, hermanos? Lo hice para ti. Ya está, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Dios con el hombre? Lo mismo, hermanos. Ya está la tierra, puso a Adán, puso a Eva, disfruten de la tierra. Y entonces, hermanos, dice que después de que lo hizo, el séptimo día, Dios reposó y descansó. Y ya lo dijimos. ¿Dios necesitaba, hermanos, un reposo? No. ¿Por qué santifica Dios un día? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué un día en especial? ¿Por qué santificar un día? ¿Por qué bendecir un día? No era para Dios, hermanos. ¿Para qué lo santificó? ¿O para quién lo santificó Dios? ¿Para quién lo apartó Dios? Hermano Eduardo, para el hombre, hermanos. Dios apartó, hermanos, ese día para el hombre. Por eso Dios le dice, 6 días, que hermanos, trabajarás como yo lo hice. Y el séptimo lo guardé para que tú, que hermanos, reposes. Y entonces, que fue ejemplo, y entonces Jesús nos dice, para que nos quede claro, no hizo primero Dios el sábado y luego al hombre. Híjole, tengo un sábado, ¿qué hago? Pues creo a un hombre para que lo guarde, ¿no? No. Dice Jesús, ¿quién es el motivo? El hombre, ¿no? Dios hizo al hombre, hermanos, Dios hizo al sábado, ¿qué, hermanos? Por causa del hombre, por motivo del hombre. ¿En qué nos ayuda lo que estamos estudiando ahorita, hermanos? Que mientras haya hombre, causa y efecto, hermanos. Mientras exista el hombre en la tierra, existirá, ¿qué, hermanos? El sábado. Porque fue hecho por el hombre. Y mientras exista el motivo y la razón, que es el hombre, la causa, que es el sábado, tendrá permanencia y tendrá existencia. Dejará de ser el día de reposo el día que deje de existir el hombre por el cual fue creado este día. ¿Queda claro, hermanos? Y es lo que Jesús nos está diciendo. No te preocupes, mientras haya un ser humano en esta tierra, el día de reposo continuará, porque para el hombre lo hizo y lo apartó, ¿qué, hermanos? Nuestro Dios, hermanos. Por eso es, amados hermanos, que nosotros como iglesia de Dios, hermanos, guardamos este día hasta el día de hoy, hermanos, y lo seguiremos guardando, porque es un pacto, hermanos, perpetuo. Dice, hermanos, los profetas, que cuando Jesús venga por segunda vez y se establezca, hermanos, el reino milenial, dice que la gente irá de sábado en sábado y de fiesta en fiesta, ¿no, hermanos? A adorar al Señor. El sábado, hermanos, no es como muchos lo ven, como una carga o como un problema. Al sábado Dios lo bendijo, ¿no, hermanos? Dijo el Señor, si tú guardas mi sábado, yo te daré doble maná el día viernes, ¿no, hermanos? Para que no te falte. El día de reposo, hermanos, tiene bendición. Porque Dios ha escogido, hermanos, este día. Dios lo escogió, no fue el hombre. Porque Dios quiere convivir con sus hijos, ¿no, hermanos? Hay padres que dicen, oiga, si quiero que venga el domingo, no, porque ese domingo ya lo aparté para mi familia, ¿no, hermanos? No acepto compromisos, porque es el único día que puedo pasar, ¿qué, hermanos? Con mi familia. Dios estableció este día, hermanos, porque es el único día que nos tiene solos para Él, ¿no, hermanos? Y Dios es un Dios celoso y dice, el sábado no te comparto, ¿qué, hermanos? Con nadie. El sábado eres totalmente, ¿qué, hermanos? Mío, dice el Señor.
Así que no veamos, hermanos, este día como un obstáculo, hermanos. Veámoslo, hermanos, como lo que es la bendición de Dios para su pueblo. Y termino, hermanos, con este hermoso pasaje, hermanos, que leíamos, decíamos un momento. En Isaías, hermanos, capítulo 58, palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por permitirnos, hermanos, poder, hermanos, comprender su palabra, poderla entender, para poderla llevar a cabo, hermanos, para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Isaías 58, hermanos, versículo número 13, para todos nosotros, para todos, pero no solo para los que somos iglesia, para cualquiera que esté escuchando o que escuche el mensaje, hermano, también para ti es esto. Si retrajeres el sábado tu pie de hacer tu voluntad, dice el Señor, en mi día santo, y al sábado, dice el Señor, llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Dice Dios, cuando hagas todo esto, yo te prometo algo. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Alguien quiere esta promesa, mis amados hermanos? ¿Alguien la quiere? Creo que nadie la quiere, hermanos. Yo la quiero, hermanos. Entonces, hermanos, hagamos esta voluntad, guardemos este día. Pero ya mi hermano Gadiel, ¿quién vino a la fuerza? Yo creo que nadie vino a la fuerza, hermanos. Y si estás en casa, mi amado hermano, déjame decirte algo. Porque yo sé que muchos están en casita, insisto, por enfermedad, por edad, o porque, hermanos, no han abierto tu casa de oración. Los que sí pueden y no quieren, ya les dije ayer lo que pasaba. Pero los que no pueden, también se puede santificar el día en casa, ¿no, hermanos? Cuando no se puede. No lo veas como unas vacaciones, mi hermano Gadiel, como que me voy por mi cafecito y ando en chaclas y en pantuflas. Porque Dios le dijo, hermanos, Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa, ¿qué, hermanos? Es el comedor que tú has escogido, la sala que tú has escogido, es el lugar consagrado a Dios, ¿no, hermanos? Así que estando en casa, guarda este día con las mismas reglas, ¿no, hermanos? Porque el sábado, hermanos, se cumple, si no estás aquí, donde quiera que estés, ¿no, hermanos? El día se guarda como lo acabamos de ver, hermanos. Porque déjame decirte algo, la mirada de Dios está puesta en nosotros, hermanos, para ver lo que hacemos con el regalo que Él nos dio, hermanos. Ponemos de pie todos, hermanos. Empezamos, hermanos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía, Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón,
Amén, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día que Dios nos ha regalado, hermanos. Paz a vosotros.